Hola, me animé a hacer esto en vivo, como lo había dicho en mis historias. Probablemente nadie se dé cuenta que estoy transmitiendo, no lo había anunciado, pero es mi manera de cumplir con lo que dije que iba a hacer con respecto al foro de esta mañana de Scandia y Portafolio, que la grabación fue el martes y al terminar la grabación, como les conté, quedé con la sensación de que me faltaron cosas por decir de los temas que nos habían planteado y de las respuestas que yo había preparado. Quienes estuvieron en el foro esta mañana, imagino que se dieron cuenta de los temas sobre los cuales conversamos. Empezaron preguntándonos qué hemos aprendido de la cuarentena, cuáles son las cosas que nos han sorprendido y cuáles son esas cosas que aprovechamos para constatar durante estos días de cuarentena y durante todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia. También nos hablamos de los miedos, también se habló sobre cómo podíamos entre proyectos educativos compartir y apoyarnos, porque en algún momento en las respuestas se habló de solidaridad. Y también en algún momento se hizo la pregunta sobre qué debería soltar o qué debería cambiar el sistema educativo. Esa fue una de esas preguntas que yo me quedé con ganas de responder, porque por temas, pienso yo que de tiempo, respondieron las otras tres personas y no respondí yo. Esa sería la primera cosa que yo quisiera responder en este momento y contarles cuáles fueron las otras preguntas que quedaron de las que habíamos preparado, que yo quería responder y que no se respondieron. Entonces, una que nos habían hecho, que creo que se parece a esta, es ¿qué educación necesitamos en el mundo de hoy? ¿Qué es relevante aprender? ¿Qué funciona y qué no funciona en el sistema educativo? ¿Qué pueden aportar los diferentes sistemas al sistema educativo? ¿Qué es vigente y qué no es vigente a la luz de la situación actual? Y sobre todo, la que para mí era muy importante y no apareció, no alcanzó a llegar, fue cuál es la función que cumple la familia en la educación. Entonces, es probable que hoy me vean hacer algo que no suelo hacer con mucha frecuencia, que es criticar de frente al sistema educativo. Yo procuro hablar de la educación en casa y de las bondades de la educación en casa y de todo las ventajas y todas las ganancias que tiene para una familia y para los niños ser educados en casa, pero procuro no centrar mi discurso en la crítica al sistema educativo. Eso no quiere decir que no haya muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo del sistema educativo, y para mí esa era una oportunidad de expresarlo justamente frente a personas que iban en representación del sistema. Estaba el rector del Colegio de los Nogales, que es sistema, colegio súper tradicional. Estaba el rector del Colegio Montessori, que es un colegio alternativo que sigue otra metodología diferente, que es la metodología Montessori, pero todos los colegios alternativos al final tienen que ceñirse a un mínimo básico que les exige el sistema para seguir funcionando como colegios. Y estaba la directora de Calapa, que es una comunidad educativa, que es como lo más alternativo de las tres opciones como educativas que estaban ahí. A mí me parece que esta pandemia ha demostrado muchas cosas del sistema educativo, creo que de todos los sistemas, del sistema en general en el que vivimos, que no están funcionando. Y, y con respecto al sistema educativo, pues bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que ha sido evidente la desconexión que tiene el sistema educativo con las vidas de la familia y de los niños. Se ha escuchado mucho la frase aquí y en muchos países de no importa, seguimos aprendiendo, el colegio sigue, no vamos a parar, el aprendizaje no para. ¿Cómo es posible que si todo está cambiando, si todo es distinto, si en todos los otros aspectos tenemos que adaptarnos, los colegios pretendan seguir igual? Y creo que ese fue el primer choque al inicio, que los colegios pretendieron que los niños en casa siguieran con la misma rutina que hacían en el colegio, que madrugaran, que se sentaran, que estuvieran quietos, que tomaran clase, que luego terminaran las clases, se pusieran a hacer tareas y las entregaran al final del día y cumplieran el horario estricto que el colegio exige. Ese para mí fue el primer choque, y queda demostrada la desconexión que tiene el sistema con la vida y con la realidad personal, emocional, mental de cada uno de esos seres pequeñitos que están a merced de ellos y de lo que ellos decidan y de lo que ellos ordenen. Entonces, creo que eso no, eso es una falta de empatía gigantesca y ha quedado muy patente, muy visible con esto que está pasando.
ha sido claro también algo que el sistema hace, y es que rompe los lazos afectivos y las conexiones entre los padres y los hijos. Solo hay que ver cómo las familias están al principio. Creo que ya en este punto lo han logrado un poco, pero al principio estaban desesperados, no sabían qué hacer los unos con los otros todo el día juntos en la misma casa. Cuando la familia tiene lazos, cuando hay conexiones, cuando hay una relación, eso no tendría por qué haber sucedido. Y de hecho se vio en las familias homeschoolers esa desesperación de, oh no, estamos todos en la casa, ¿qué voy a hacer? O boto al niño por la ventana o me boto yo, pero esto ya no puede seguir así, qué desespero, nos vamos a sacar los ojos. Eso no pasó en las familias homeschoolers, porque las familias homeschoolers sí han logrado desarrollar esa conexión con sus hijos. Las familias que tienen a los niños en colegio les queda mucho más difícil porque el mismo sistema se encarga de romper esa conexión. O sea, el hecho de tener a los niños y a los padres separados la mayor parte del día, eso rompe la familia, la rompe a menos que la familia sea muy consciente de eso y así intencionalmente trabajen en no dejar perder el vínculo, en mantener el vínculo, en utilizar el poco tiempo que pasan juntos para alimentar el vínculo. Entonces eso es algo que no funciona en el sistema educativo y se nota, se está notando mucho, mucho ahora. La falta de confianza en los niños, que de eso sí alcancé a hablar en el foro. Eso no funciona y es algo que es un elemento fundamental en el sistema. No confiamos en los niños solos no aprenden, que es una de las principales críticas. ¿Cómo van a aprender los niños si nadie les enseña? ¿Cómo lo va a sacar del colegio? Entonces no va a aprender nada. Eso es una falta de confianza en ellos, en su autonomía y en su capacidad de aprender y en su interés por aprender. O sea, es un desconocimiento absoluto de que el ser humano en su naturaleza tiene esa necesidad de aprender, la necesidad de conocer el entorno en el que se mueve, la necesidad de adquirir las herramientas para lograr lo que quiere lograr, para insertarse en la sociedad, para vivir bien en su vida cotidiana. Entonces creo que esas cosas no funcionan. La estandarización, que es una norma del sistema educativo. El sistema educativo quiere que todos los niños sean iguales. Así les digan que no. Así les digan, tú eres único. No, tú eres único, pero si no eres bueno en matemáticas, eres malo y te etiqueto. Eres único, pero no. Tú hablas la cantidad que yo te permita. Si hablas mucho, eres un inquieto. Si no hablas y no participas, te pongo mala nota de participación. Entonces, el sistema quiere que todos sean muy estándar. Pero yo creo que esa característica de la estandarización es como un resultado de que el proceso de la educación escolarizada sea un proceso masivo. Yo supongo que cuando uno tiene que aplicar un proceso a un público tan grande, pues tiene que tener como unas reglas y unas normas y unos procedimientos para que todo el mundo lo pueda crear y lo pueda llevar a cabo. Pero ese es un error grandísimo, creo yo, porque es que la educación, pues la educación tiene que ver como con enseñanza, pero la educación real, la que tiene que ver con aprendizaje, pues es un proceso personal y es un proceso tan personal y tan individual que al volverlo masivo simplemente desaparece, se desconoce, ya esto se convierte en otra cosa completamente diferente. Entonces la educación se convierte en enseñanza y se desconecta de lo importante que es el aprendizaje. Entonces para mí eso no funciona bien en el sistema y ha quedado en evidencia en este momento gracias a la pandemia. ¿Cómo ha quedado en evidencia el tema de la estandarización? Pues bueno, o sea, dentro de un aula es muy fácil lograr que todos estén haciendo lo mismo, o por lo menos es muy fácil que el profesor o el rector tenga esa idea, sueñe con que eso está pasando, porque cada niño está haciendo una cosa diferente dentro de sí, en su cabeza y en su corazón está haciendo cosas. Cada uno lo está haciendo y está viviendo el momento de una forma diferente. Pero al estar en casa, pues a los profesores les ha costado mucho trabajo tener a todos los niños sentados a la misma hora haciendo lo mismo, porque no está ese ambiente como coercitivo, ese ambiente como autoritario que hace parte importantísima del sistema, porque si no hubiera una autoridad que obligue a los niños a hacer las cosas, pues los niños son libres y quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no lo que otra persona les diga. Entonces se ha notado mucho eso, les ha costado mucho trabajo mantener a todos los niños en ese estado homogéneo
en el que están acostumbrados a mantenerlos en el colegio y creen además que así es como debe ser. Entonces, para mí eso no está funcionando en el sistema educativo hace mucho tiempo, por eso está tan mal, pero esta pandemia ha dejado en evidencia justamente esas cosas que no están funcionando. Yo creo que para el mundo de hoy necesitamos una educación diferente. Primero que todo necesitamos entender realmente qué es educación. Yo tengo una definición propia de lo que es educación, que creo que no es propia, o sea, nadie se ha inventado nada, todo lo que uno pensó lo pensó alguien antes. Eso yo lo tengo muy claro. Pero para mí, la educación es el proceso de acompañar a alguien, no de enseñar. Yo no puedo meter nada en la cabeza de nadie si ese nadie no quiere abrirme su cabecita para recibirlo. Entonces, pero yo puedo acompañar a alguien a obtener las herramientas para que como ser humano se pueda desarrollar libremente, desarrolle sus capacidades, desarrolle sus talentos. Además, esas herramientas le van a ayudar a ser un ciudadano que aporte a la sociedad en la que está. Y también les va a ayudar a que en su vida adulta puedan sostenerse, percibir ingresos, tener una vida cómoda, feliz y satisfactoria. Para eso es la educación, para que la persona logre llegar a su máximo ser, a lo máximo que puede ser, y para que tenga las herramientas para desarrollar ese proceso de una forma fluida y adecuada, no completamente difícil y no sudándola y no peleando contra el mundo. Entonces, si uno ve la educación así, tiene muy poco que ver con sentar a los niños todos los días a la misma hora, todos juntos a hacer lo mismo, que es lo que hace la escuela. Entonces ahí, si estudiamos a las personas que han hablado sobre la historia del sistema educativo, vamos a ver que el sistema educativo, cuando lo crearon, así como lo conocemos, tenía otros fines. Tenía justamente fines que tenían que ver con la estandarización, con entrenar a estas personitas para que fueran adultos que cumplieran con trabajos antes en una fábrica, ahora como empleados, 8 horas en una silla, haciendo algo repetitivo que normalmente no les gusta y que normalmente es decidido por alguien más. Entonces, esa educación no funciona, esa educación no funciona ahora. Necesitamos una educación que no quiera homogenizar, que no quiera que todos los niños hagan lo mismo y que no premie eso. Necesitamos una educación justamente que en vez de castigar la diferencia, la alimente, la motive, la anime, la fomente, o sea, que entienda que la diversidad de los seres humanos es justamente lo que enriquece nuestra sociedad. Y el sistema educativo, digamos que ayuda a encerrar lo que me hace distinto, para no sobresalir, para que no me regañen, para que no me hagan bullying, en vez de alimentarlo, porque al final es esa habilidad, ese talento, ese interés especial que tiene una persona, es justamente lo que tiene para entregar al mundo y lo que tiene para entregarse a sí mismo en aras de conseguir su bienestar y su felicidad. Creo que también la educación debería ser más respetuosa con los ritmos y con los intereses de quien aprende. Creo que de eso he hablado muchísimo y hace mucha falta en la educación. Y tiene que ver con lo mismo, con la estandarización. Si necesito que todos vayan al mismo tiempo, pues no me puedo poner a pensar que tú tienes un ritmo y tú tienes un ritmo y tengo que respetar el ritmo de cada uno, porque eso no me funciona dentro de este sistema que intenta ser como una fábrica en la que todo pasa según lo que se está esperando, según una programación. Yo creo que la educación necesita bajarse de un pedestal en el que ella misma se subió. Me parece que el sistema educativo es muy arrogante y muy autoritario. Hablaba con un amigo esta semana y yo le decía, los colegios son el único negocio en el que el cliente no tiene la razón. Y es que la educación, o sea, un colegio es un negocio. Un papá tiene una relación comercial con el colegio, paga por un servicio y recibe el servicio por el que pagó. Y en el momento en que no recibe el servicio por el que pagó, puede simplemente decir, ya no más, gracias, y me voy a otro lado. Eso pasa con cualquier otro profesional, incluso con los pediatras. Y cuando uno va donde un pediatra y no está satisfecho y decide no volver, el pediatra no lo amenaza, el pediatra no le dice que tiene que avisarle, que por favor le diga cuál es el otro pediatra, que tiene que notificar, porque es que se va a violar el derecho de los niños a la salud. Pero cuando una persona va a sacar a los niños del colegio, le exigen todo eso, lo amenazan, le dicen que está haciendo algo ilegal. Entonces, es como
Los colegios están muy acostumbrados a poner las reglas, a decir aquí mando yo y yo mando y yo decido sobre las vidas de la familia. Tienen que bajarse de ahí, tienen que entender que esa superioridad moral que sienten por ser los adalides de la educación, porque con la educación hacemos que los niños tengan una mejor vida, que es cierto, pero creen que tienen mucho más poder del que deberían realmente desear. En aras de sentirse poderosos se va perdiendo un poco la dimensión humana y de la relación que deberían tener los colegios con los niños y con las familias de los niños que estudian en ellos. De nuevo, entonces, vuelvo a la familia. La educación de ahora, una nueva educación debería tener realmente en cuenta a la familia. No solo para que le pague la pensión y no solo para ponerle las quejas del niño que no está cumpliendo con lo que el colegio espera del niño. Así como yo les digo que la familia tiene un papel importante en la educación de los niños, si vemos la educación como lo que realmente es, el colegio debería realmente reconocer eso también. Entender que las familias son importantes en la vida de los niños. Y no sé cómo ayudar a que la relación con la familia, la relación del niño con sus padres no se rompa por el hecho de que el niño esté yendo al colegio. Que reconozca a la familia, que no las desconecte. No tengo muy claro ni muy elaborado cómo podría ser un sistema que realmente reconozca a las familias y no las desconecte. Le voy a pensar a eso y de pronto algún día hablo o escribo sobre eso cuando ya lo tenga un poco más procesado. Creo que la educación debería permitirle a los niños tomar decisiones, a los niños y a los jóvenes, tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Ellos no deciden. Un niño jamás decide en un colegio qué quiere aprender, cuándo lo quiere aprender, cómo lo quiere aprender. O sea, hay un currículo y ya está montado y armado y aquí te lo pongo y es lo que tú vas a aprender. ¿Cuántas historias no hay de niños que preguntan algo a una profesora y la profesora le dice, eso te toca el año entrante, no preguntes eso? Es muy incoherente realmente. Creo que el colegio no debería etiquetar, de alguna forma debería eliminar esa mala costumbre de decir tú eres bueno, tú eres malo, tú sirves, tú no sirves. El colegio debería dejar de buscar obediencia absoluta en los alumnos, eso tampoco sirve. No necesitamos más ciudadanos obedientes a ciegas. No es lo que la sociedad necesita para cambiar. O sea, yo creo que es otra cosa que es evidente más aún en esta época de pandemia, y la educación debería dejar de ser un sistema de producción en serie, definitivamente. Yo no sé si se pueda lograr un sistema educativo que haga eso. Yo sinceramente creo que no. Para mí el sistema educativo no hay manera de reformarlo. Se hacen cambiecitos chiquiticos que vuelven y se diluyen y vuelven a la inercia de siempre. O lo logran instituciones muy pequeñitas, porque de nuevo, cuando volvemos a lo masivo, ahí no hay nada que hacer. Vuelve la misma inercia que nos viene jalando desde hace 200 años y nos sigue metiendo en un sistema que ya no sirve, ya no funciona, pero trae tantas arandelas que cambiarlo es prácticamente imposible. Entonces, termino con cuál es la función que cumple la familia en la educación. Yo creo que ha estado inmerso en todo lo que ya he dicho. Para mí, la familia tiene que ser protagonista en el proceso de educación de los hijos, no simplemente los ayudantes de los profesores. Incluso ahora, en este momento, los profesores dicen que se apoyan en los papás, que los papás les ayudan a hacer lo que ellos no pueden estar haciendo con los niños en casa. No, no, diseñen eso de otra manera. Los papás son protagonistas de la educación. Y no quiere decir que los profesores dejen de trabajar. Quiere decir que le den a la familia el rol que realmente tiene y realmente se merece. Es decir, los niños están en casa, están con los papás y ahí va a ocurrir un aprendizaje que va a estar acompañado por ellos. Y ese aprendizaje va a tener que ver con ellos, con la familia, con su contexto y con lo que están viviendo en ese momento. Y ahí son protagonistas los padres. Obviamente, si decidimos sacarlos completamente del colegio, pues el protagonismo ya es total, porque son los padres quienes empiezan a tomar las decisiones reales y todas las que tienen que ver con la educación de los niños de ahí para adelante. Otra cosa que así me ocurre a mí cuando pensamos en cómo podría transformarse la educación o cómo otros sistemas podrían aportar al sistema educativo, y cuando yo digo que los niños y los jóvenes deberían poder tener poder de decisión, a mí se me ocurre que de pronto si el sistema educativo fuera menos como estático, si un niño pudiera decidir
qué estudiar, qué aprender, a qué dedicarle su tiempo y en qué momento. Si un niño pudiera, digamos, diseñar su pensum de cierta manera, así como uno en la universidad, pues digamos que no lo puede hacer totalmente libre, pero hay unos créditos y uno decide qué materia matricula y qué materia no matricula y qué materia ve este semestre y cuál mejor veo el próximo semestre, si veo el semestre completo o veo solamente media matrícula. Eso debería poder hacer en el colegio. Los niños deberían poder armar su pensum y para eso estarían los profesores y los padres acompañándolos, proponiéndoles, mostrándoles, contando, aconsejando, mirando, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido con esto? Y claro, obviamente, pues si deciden ver una materia y hay clases de esa materia, pues toman las clases con el profesor de esa materia. Pero creo que eso podría ser un sistema muy interesante, podría funcionar muy bien y podría realmente sorprender a todos estos adultos que tienen tan poquita confianza en los niños. Bueno, creo que logré decir todo lo que quería decir. Déjenme sus opiniones. ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? Estoy muy loca. Se me saltó una cuerda, se me corrió una tuerca, se me corrió el champú. ¿O están de acuerdo con algunas de las cosas que dije? ¿Ustedes piensan que el sistema educativo sí tiene arreglo? Porque yo realmente cada vez pierdo más la fe en la posibilidad de una transformación educativa. Bueno, gracias. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos.